Mi nombre es Magdalena Ruiz Iñazú. Fui miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que se formó cuando el país volvió a la democracia. Fue una iniciativa del presidente Alfonsín y esta comisión durante 9 meses elaboró el informe Nunca Más, que sirvió de base en 1985 al juicio a las juntas de los comandantes de la dictadura. Luego, por supuesto, fui también testigo en ese juicio, fui también testigo en el juicio por los desaparecidos de origen italiano que se llevó a cabo en Roma. Lo hicimos con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la señora Carlotto, con quien viajamos a Roma, pero lamentablemente hace ya 3 años, porque fue el 29 de abril del 2010, fui sometida a un juicio llamado Ético y Popular por sus organizadores, que se desarrolló, y esto es lo más terrible, se desarrolló frente a la Casa de Gobierno, a plena luz del día, con la Casa Rosada, que es nuestra Casa de Gobierno, de fondo de esa parodia de una justicia absolutamente irregular y creada por personas que no tenían de ninguna manera ni un mandato constitucional ni jurídico para hacerlo. Fui sometida entonces a este juicio ético y popular, donde fui acusada, falsamente por supuesto, de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía de la dictadura. Como ustedes comprenderán, no lo voy a dejar pasar de ninguna manera. El Gobierno Nacional, no solamente, pese a que, como les dije recién, la Casa Rosada era el fondo del escenario donde se desarrollaba el juicio, al que asistieron, lamentablemente, algunos de sus representantes, y también, ¿no es cierto?, no hubo una sola palabra del gobierno como para desautorizar esa parodia de justicia que mencionábamos recién. También la ciudad de Buenos Aires fue tapizada de afiches con mi rostro y el de otros periodistas, y si a alguien le interesa, aquí he traído una fotocopia para que alguien vea lo que todo Buenos Aires vio en aquel momento. Bueno, también corresponde aclarar que el apoyo del Gobierno Nacional a ese juicio ilegal se tradujo en la participación directa del entonces presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, el señor Néstor Busso, quien participó como testigo en esta parodia. Además, esa acción de intimidación, de mentira, de calumnia infame, fue ampliamente difundida por el programa 678, que se emite diariamente a las 21 horas por el Canal 7, la televisión pública, que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, y que es vocero y a través del Gobierno Nacional, ¿no es cierto?, envía estos mensajes. No tengo nada más que agregar, sino que en aquel momento, ¿no es cierto?, los máximos representantes de los organismos de derechos humanos nos agradecieron. Y en este caso, a quien les está hablando, haber sido los únicos, los periodistas que hablaban, ¿no es cierto?, durante la dictadura de lo que estaba ocurriendo. Si les interesa, porque siempre hay que tener un buen archivo, y tengo un buen archivo. En la web de Radio Continental, que es www.continental.com.ar, podrán escuchar esa grabación histórica en donde el más alto nivel de representación de los organismos de derechos humanos agradece la acción del periodismo en defensa de los derechos humanos. Nada más. Mi nombre es Joaquín Morales Solá. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la oportunidad que nos da a los periodistas argentinos de exponer aquí la situación de la libertad de expresión en nuestro país. Esta comisión tiene un valor histórico importantísimo en nuestro país porque en su momento ayudó a difundir en el exterior y en el propio interior de la Argentina las atrocidades, los crímenes que cometía la dictadura que gobernó la Argentina desde 1976 a 1983. Estamos acá para decir que la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada, y quiero dar los argumentos que sostienen esta afirmación. Cualquier extranjero que visita la Argentina puede concluir que la libertad de expresión no tiene problemas en la Argentina. Una conclusión equivocada, por cierto, pero de hecho este gobierno
despenalizó los delitos de calumnias e injurias, no como una posición proactiva del gobierno, sino como consecuencia de un fallo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene jerarquía constitucional en mi país, en el caso Kimmel. Pero esas son las apariencias equivocadas, vuelvo a decir. No podemos dejar de tener en cuenta que el problema central que hay entre el periodismo y el gobierno, o entre el gobierno y el periodismo, es que el gobierno considera al periodismo como su único adversario, como su único enemigo a batir. Su lucha política no consiste en competir con los otros partidos de la oposición, sino en eliminar al periodismo. Ustedes preguntarán si los periodistas argentinos podemos escribir o decir lo que pensamos. La respuesta es que sí. La siguiente pregunta es si trabajamos tranquilos los periodistas en la Argentina, y la respuesta es que no. Siempre estamos esperando la represalia por las cosas que esperamos, que pensamos, que escribimos y que decimos. Represalias que se da a través de la descalificación, la estigmatización, la demonización del periodismo. El periodismo independiente ha perdido la tranquilidad necesaria para ejercer con plenitud su libertad. Y eso es censura indirecta, porque están buscando la autocensura de los periodistas por temor a las represalias o por temor a perder su fuente de trabajo. El Estado ha usado varios métodos para callar las voces críticas. El más repetido es este que decía de la descalificación, la demonización, la calumnia, la difamación de los periodistas, que nos declaramos independientes de cualquier facción política, pero ciertamente tenemos una visión crítica del gobierno. Yo también fui juzgado en ese juicio público estalinista que nos relataba Magdalena Ruiz Guiñazú, y quiero señalarle a esta comisión que esta señora que está acá sentada fue la primera persona civil que, en nombre de la democracia y de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas, entró en 1984 a la Escuela de Mecánica de la Armada, la famosa ESMA, el centro más cruel y criminal de la dictadura militar. Entró para investigar en nombre de la democracia qué había pasado ahí. Yo mismo, después, en otro episodio también, sufrí una campaña cruel, insistente, que todavía persiste, para vincularme con la dictadura. ¿Cuál era la prueba? Una foto del año 1975, cuando yo tenía unos 25 años, cubriendo como periodista con un fotógrafo al lado un acto militar. ¿Qué pasaba en la Argentina en 1975? No había gobierno militar, había un gobierno constitucional. Pésimo, malo el de la viuda de Perón, pero constitucional. En 27 años de democracia en los que conviví con los dirigentes democráticos que habían padecido la dictadura, jamás fui motivo de reproche alguno mi actuación, jamás fue motivo de reproche alguno mi actuación jamás dejé de recibir a las organizaciones de derechos humanos que durante la dictadura pedían verme para contarme lo que les pasaba, y esas organizaciones eran perseguidas por los militares. Me convertí en el único periodista argentino que se presentó voluntariamente ante la justicia al cabo de esta campaña para declarar bajo juramento que nunca tuve una vinculación ni deshonesta ni de ningún tipo con la dictadura militar, bajo juramento ante la justicia federal. Recientemente el periodista Jorge Lanata sufrió también otra campaña pública, intensa, con carteles en la calle, con los medios que controla el gobierno, porque denunció hechos de corrupción que vincularían a la propia familia Kirchner. El director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, un hombre que fue secuestrado en la dictadura, que fue detenido en centros clandestinos de detención, que tuvo que exiliarse, sigue siendo vinculado con la dictadura solo por haber dirigido algunas publicaciones en esa época. Hay un caso también dramático, que es el de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, la directora de Clarín, que durante años, desde todos los funcionarios del gobierno, incluidos los dos presidentes Kirchner, se dijo que esos hijos eran hijos de desaparecidos y que su madre era una apropiadora, hasta que los hijos aceptaron las pruebas genéticas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que está en la órbita del gobierno,
no hay ninguna prueba, no son hijos de desaparecidos, el gobierno no se rectificó, no pidió disculpas. Esas campañas de difamación, de descalificación del periodismo, se hacen a través del canal que es del Estado, pero no es ni del Estado ni público, sino que sirve al gobierno para despachar sus fobias y sus filias. Y de la radio también del Estado, que está en las mismas condiciones de alcance nacional que el canal de televisión, y se expande a través de medios privados que son totalmente financiados por el Estado Nacional. Esta presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos va a costar a nuestras personas y a nuestra honra en Buenos Aires. Ustedes se preguntarán qué consecuencias prácticas tiene esto para la libertad de expresión. Y yo les digo que hay dos. En primer lugar, cuando los periodistas somos señalados, se nos cierra automáticamente todas las puertas de acceso a la información. Los funcionarios no nos reciben, no tenemos acceso a las agencias estatales, no podemos ni siquiera verificar o chequear si una información es cierta o no es cierta. Y la otra consecuencia es que somos permanentemente insultados en la calle, insultados con los epítetos de asesino, golpista, vendepatria, sicario, por grupos que se identifican como militantes del gobierno. Y los periodistas tenemos que manejarlos en la vía pública. Hace pocos meses, Magdalena Ruiz Guiñazú y Jorge Lanata fueron apedreados durante una exposición en un foro periodístico. Las palabras violentas preceden a los hechos violentos y no sabemos cuán lejos ni cuán cerca estamos de la frontera que divide las palabras de los hechos. Estas persecuciones personales se dan además en un contexto donde también se persigue a los medios independientes y se los persigue buscando la asfixia, el ahogo económico de los medios periodísticos. Se les niega publicidad oficial a pesar de que hay dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia que los obliga al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales a cesar de inmediato con esa práctica. En febrero de este año se le sumó una presión durísima, fuerte, del gobierno en la persona del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para que las empresas privadas de supermercado y de electrodomésticos cesaran inmediatamente de publicar publicidad privada en los medios, en los diarios La Nación, Clarín y Perfil. La conclusión es que hoy, la conclusión reciente de una comisión de diputados nacionales que sigue esto, es que de febrero a septiembre cayó un 67% la publicidad privada en esos medios. El caso no solo afecta a los diarios, afecta a las empresas presionadas en su derecho a informar y a ofertar sus productos, y afecta también el derecho de los consumidores a conocer los precios y la calidad de los productos que quieren comprar. La empresa Papel Prensa es la única fábrica de papel para diarios que tiene la Argentina. Su paquete accionario tiene una mayoría en manos de los diarios La Nación y Clarín y una parte importante del paquete accionario en manos del Estado. Está siendo asediada por dos ángulos. Primero hay una denuncia por supuestos delitos de lesa humanidad que ha hecho el gobierno contra sus actuales propietarios. Ya ese caso pasó por la operación de compraventa en 1976 de esa empresa. Ese caso ya pasó por dos jueces y ninguno encontró ninguna prueba hasta ahora. El otro ángulo es el de las permanentes amenazas de que esa empresa va a ser intervenida o expropiada, y esto está en boca de funcionarios y de legisladores nacionales. Si el gobierno se hiciera con el control de Papel Prensa, tomaría el monopolio de la provisión de papel para diarios en la Argentina, porque controlaría la producción nacional y la importación, que hoy es libre y no paga ningún arancel y compite perfectamente con la producción nacional. Hace 3 días la Corte Suprema de Justicia de mi país ratificó la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales y por una mayoría estrecha desconoció los derechos adquiridos. Pero lo que a mí me interesa detenerme son en los considerandos de la Corte Suprema de Justicia, que le hace tantas advertencias al gobierno, que también esta preocupación nuestra es preocupación de la Corte Suprema de Justicia. Ratifica la doctrina sobre la publicidad oficial, pide que se respete el derecho de los periodistas
al acceso a la información pública y reclama que en la aplicación de la ley de medios audiovisuales el gobierno actúe de forma equitativa, imparcial, transparente e independiente, y el gobierno comenzó por desconocer, desoír esas exhortaciones de la Corte Suprema. Por todo lo expuesto, señores, y en nombre de los periodistas, de los 7 periodistas que firmamos esta petición, y la petición firmada por todos ellos está acá en mis manos, pido formalmente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite la Argentina para llegar a una conclusión propia después de conversar con todos los protagonistas de la vida pública, social y política de mi país, y antes de que sea tarde. Gracias.